en la primera caso que vamos a ver, esta vez les he subrayado algunas partes que son más importantes o que destaca, digamos, la situación que se ve en la sentencia, ¿no? Este es un caso de Argentina, ¿no? Del Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, del 2014, y es el caso de un niño de 6 años que es violado, ¿no? Por el presidente de un club de fútbol, donde el niño entrenaba. Finalmente, él cuenta el caso, ¿no? Se denuncian los hechos, y el violador es detenido y condenado a 6 años de prisión. Esto ya en el 2012 todavía, ¿no? Porque esto después pasa, ya estamos en un tribunal de casación. Sin embargo, se señala que se revisa la condena y se reduce. Fíjense, de 6 años se reduce a la mitad, a 3 años y 2 meses. ¿Y cuál es la argumentación que ponen, no? Que el niño tenía una orientación sexual ya definida a causa de una violación anterior por parte de su padre, ¿no? Entonces, asimismo, señala en la argumentación y todo lo que ponen en la sentencia, culpan a las mujeres de la familia del niño, del entorno, o sea, toda la familia de lo que le ha ocurrido del hecho de violación, porque ni la abuela ni la madre lo habían cuidado adecuadamente, ¿no? Entonces, claro, las culpables nuevamente, por un tema de estereotipos, es que el agresor, el que ha cometido el delito, termina, ¿no?, siendo un poco más víctima del mal cuidado, del rol que debe cumplir la madre o el entorno familiar, pero fíjense, la madre y la abuela, ¿no? O sea, siempre es en la figura de la mujer, como lo que habíamos visto, por el tema de los roles que se asignan, y por lo tanto se culpabiliza al no haber cumplido este rol, y aparte se justifica, pero no es cualquier situación, estamos ante un delito, ¿no? Y peor todavía de un niño. Y la justificación que se da a esa argumentación referida a que por una violación anterior ya tenía una orientación sexual, ¿no? Entonces, es una aberración, digamos, en lo que sucede, no solo el hecho de violación, sino dentro de la propia, digamos, corte, que se tome una decisión así, que tenga una justificación, una argumentación de justificación de esa naturaleza, ¿no? Entonces, obviamente, después, ¿no?, se hace un juicio y se eleva, ¿no?, a la Suprema Corte, ¿no?, y después se deja sin efecto ello. Pero no siempre, como hemos visto en la clase anterior, se tiene estos casos, digamos, en que se revisa, en que alguien detecta tal orientación, tal estereotipo que ha ido cargado, o el abogado, la abogada que ha sustentado a la parte agraviada, y entonces reclama, apela y cuestiona, digamos, esa argumentación. Pero ¿qué sucede si no entendemos, ¿no?, y vemos y que la norma está y la interpretación y la argumentación, y tú también, tanto sea por la parte, digamos, del juzgado como de los abogados o abogadas defensoras, defensores, que tienen todavía una carga de estereotipo, ¿no? Entonces, eso es donde hay que, digamos, tener ese enfoque de género, viendo si no está en estos casos y estas situaciones que tienen que ver con género, con una serie de estereotipos, no ha sido practicado y traducido y acomodado en las normas, ¿no? Entonces, esa es la muestra, digamos, clara de esta situación, ¿no? La siguiente, por favor. Este es otro caso. Este es otro caso de México, ¿no? Del Tribunal Superior de Justicia. Este es del 2010. Y como les repito, no estamos hablando de casos pues, del siglo pasado, que se entiende por la
por el retraso o todavía las normas más estereotipadas que existían y de desigualdad. Ahora ha avanzado mucho, digamos, la legislación en el reconocimiento normativo y evitar la discriminación de iure, digamos, explícita en los textos. Sin embargo, la carga sigue en las personas pues, que interpretan y fundamentan. Y entonces, no es que no esté mal que las personas tengan esa carga porque se entiende que estamos en todo un proceso, pero sí lo es cuando eres el tomador de decisión y en tus manos está decidir o impartir justicia, ¿no? O cuando actúas de defensor o defensora de un caso de esta naturaleza que va a responder a una serie de estereotipos que va en desmedro, digamos, y en violación de los derechos humanos fundamentales. Entonces, en este caso es una mujer española, bueno, que vive sí en México, y es demandada por la pareja, ¿no? La expareja, y que le quita la custodia del hijo que tienen en común, ¿no? Finalmente, le quitan la custodia y también señalando temas de estereotipo que no ha cumplido con su rol tradicional de madre. Asimismo, el juez ordena, ¿no?, a que la señora, la mamá, lleve una terapia psicológica, ¿no?, que pueda, a fin de que pueda trasladar amor, brindar amor, cuidado a su hijo, de acuerdo a las costumbres, para que acepte esos roles tradicionales de género y así acertar, pues, nuevamente, y explícitamente, ¿no?, lo pone. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, es del 2010, no es de medio siglo, ni siquiera medio siglo, ¿no? Entonces, ¿en qué situación nos encontramos en el cual vemos que explícitamente convencido, ¿no?, de este rol que debe cumplir la mujer en su rol de madre, y quién sabe qué cosas más, digamos, en detalle estará respecto de lo que considera que debió cumplir, ¿no?, respecto de esta, para que le quiten la custodia, ¿no? Entonces, no ha cumplido con su rol de madre. ¿Qué se fue? A trabajar, a una fiesta, no sirvió bien, no está bañado el niño, etcétera, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos que uno debe, separarlos, clasificarlos para ver, ¿estos tienen una carga de estereotipo? ¿Estoy yo actuando en función de los estereotipos? Porque, como les reitero, la Corte Interamericana siempre los nombra y reconoce, lo señala, existe tal o cual y es una costumbre, digamos, que los hombres o las mujeres hagan tal cosa, pero para evidenciar la situación de estereotipos, no que así deba ser, o que los reconozca como tal, o sea, lo reconoce que existen, no es el reconocimiento de validación, ¿no?, de afirmación. Entonces, ¿para qué? Para tener, digamos, la premisa y poder hacer el análisis, ¿no?, y contradecirlo, contraargumentar respecto de la decisión que ha sido tomada en cuestión, ¿no? Entonces, estos son los reflejos, ¿no?, en el cual nuevamente se clasifica a la mujer en el rol que debe asumir por estereotipos de género, y por lo tanto, al no cumplir esos cánones, ¿no?, que están establecidos en la sociedad, entonces se le sanciona, y pretexto, ¿no?, entonces, pretexto para quitarle al hijo. Ahora, sumado a ello, a una serie de elementos que no vamos a discutir en esta clase, que puede haber corrupción o no, creo que más grave que esta situación, no menos grave, pero sí, digamos, por cuestiones de género,
se termina lesionando derechos, ¿no? Y revictimizando precisamente a quien acudió para ser protegido por la justicia en la garantía que debe cumplir el Estado y los órganos jurisdiccionales, ¿no? Entonces, por lo tanto, la consecuencia fue negativa para esta mujer como resultado de una visión y una interpretación, ¿no? Del tomador de decisión del juez respecto de su caso basado pues en estereotipos de género, ¿no? Y obviamente se ve incluso hasta una alianza, ¿no? Entre el juez y el varón padre que quiere quitar al hijo y busca la mejor opción. De repente eran otros los motivos, pero hallaba una solidaridad machista, digamos, ¿no? En los cuales también hay que tener en consideración en los análisis que se realicen. Aquí tenemos otro caso, el de Brasil, la jurisdicción primera criminal y de menores, ¿no? Del 2007, donde el juez Rodríguez considera varios casos de violencia intrafamiliar. Pero bueno, en Brasil existe la ley de María da Pena, ¿no? Que aumenta las penas por violencia contra las mujeres. Y bueno, libró, dice, de castigo legal a varios hombres, afirmando que para no verse envuelto eventualmente en las artimañas de esta ley absurda. La ley de María da Pena de Brasil fue el resultado de precisamente de una relación violenta donde la pareja termina dándole una serie de disparos a la mujer y ella queda parapléjica o hemipléjica como resultado de esos actos de violencia y que le agreden con un arma, ¿no? Entonces, a raíz de ello, toma la ley en la conquista, en la protesta, las organizaciones de mujeres, la ley toma el nombre, digamos, de ella, y al haber, digamos, existido una serie de denuncias, reclamos, que no se haya tomado en cuenta eso, por lo tanto, digamos, fíjense las consecuencias de esta situación que termina, pues, cambiando todo su proyecto de vida, ¿no? De María da Pena, por lo tanto, muchas de estas, se valoriza, digamos, todas las consecuencias y entonces se aumentan las penas por violencia contra las mujeres y obviamente el juez que está a cargo de este caso o de los varios casos que de repente ve de violencia, los libera y encima reclama, digamos, o cuestiona la legalidad de esta, valga, digamos, no sé si exactamente la redundancia o la contradicción, la legalidad de esta ley respecto de que ha sido dada con artimañas, ¿no? Absurdo, ¿no? Es decir, no consideraba suficiente las penas que se han puesto, ¿no? Incluso con un caso tan emblemático como fue el de María da Pena, que es reconocido, digamos, en toda la región, ¿no? Y para que lo considere con una minimización, con un desprecio de algo tan sagrado que es todo el proyecto de vida de una persona y por una relación de contradicción violenta de género, terminen arruinándole la vida a esta persona, ¿no? Entonces, esa crítica, ¿no? Va a hacer que libere, fíjense que por ese estereotipo y esos patrones socioculturales incluso niega la aplicabilidad, ¿no? Diríamos así, de la ley, ¿no? Porque más pesa los efectos ya ni siquiera en una sola persona, sino en los hombres, ¿no? Ahí está, a ver, la violencia simbólica, el machismo patriarcal, ¿no? Predominante,
la cultura androcéntrica centrada en el varón, en el dominio del varón, lo que va sería fortalecer, validar, perpetuar, digamos, la violencia estructural hacia las mujeres, ¿no? Porque está haciendo cuerpo con un grupo de varones que ejercen violencia, porque dice que ha liberado a varios hombres de esta mala ley, y es un juez, ¿no? ¿Qué podríamos esperar o cómo se ve que ha primado más? No importan los códigos, lo que estudié, lo que sanciono, la responsabilidad de impartir justicia, pero aflora mi estereotipo, ¿no? Igual sería, no es que se justifique en alguien, digamos, que atiende en una tienda, que tenga esos estereotipos frente a alguien que estudió, se preparó para impartir justicia y debe conocer todos los detalles, y encima niegue o le dé vuelta a la ley, ¿no? Para liberar y proteger y mantener ese estatus de poder que tienen los varones como una primacía, ¿no? Y las mujeres en un grado de subordinación. Entonces, ese es, digamos, lo que señala, ¿no? Incluso que está en peligro toda esta situación, los hijos sin reglas, es decir, el único esquema y valor que le da es al varón, para, digamos, como conductor de la familia. Y significa que si le aplican la ley de María da Pena, esta obviamente retira al agresor o lo mete preso, le da una serie de castigos, sanciones por el delito, y entonces la casa y los hijos se quedan sin el líder, ¿no? Sin el sabio, la persona que toma las decisiones. Es decir, si no está el hombre, va a ser una desgracia a la familia, está en peligro los hijos sin reglas, el hombre va a estar sometido, ¿cómo es posible, no? Entonces yo no hago caso a la ley, impongo mi estereotipo, y es así, porque está convencido de ello, ¿no? Entonces, esto, digamos, incluso también en la calificación que se hace de la mujer, ¿no? Dice que que ni siquiera va a necesitar, ¿no? Padre para los hijos, que se ha frustrado como mujer, y una serie de situaciones, y que cómo ha comenzado incluso desde la parte histórica, religiosa, ¿no? Que toda esta situación de caos, de desgracia, empieza en el Edén, ¿no? Y que todos sabemos por estas situaciones, el hombre más bien va a tener una fragilidad emocional, ¿no? Y esa es la construcción y el resultado de las injusticias por partir o dejar, digamos, que predomine estos estereotipos, y de ahí la importancia de la revisión, la difusión y la sensibilización para entender. Estas capacitaciones ayudan a reflexionar, a analizar y ver con estos ejemplos cómo afloran estos estereotipos. Acá tenemos otro caso de Canadá, del 2015, también es una corte de apelaciones. Fíjense por qué todos estos casos están llegando a niveles superiores de reclamo, porque nuestros estados todavía siguen arrastrando mucho, en todo el proceso, en todo el proceso siguen arrastrando una serie, digamos, de estereotipos que debemos de ir deconstruyendo, ¿no? Este es ya el caso en 2014, que se absuelve de un delito de violación, porque a un hombre que abusa de una joven de 19 años que vive en la calle, ¿no? Y en la apelación, bueno, se revocó la decisión y se manda a hacer una nueva revisión, un nuevo juicio, por las dudas que se tenía respecto, ¿no? Y sobre la legislación que existía respecto de las agresiones sexuales, ¿no? Entonces, sin embargo,
fíjense que no solamente pues estamos en una situación, y es 2014, 2015, de un país, digamos, que todavía está en un proceso de crecimiento, de liberarse de estereotipos todavía, frente a otro que considera un país desarrollado, ¿no? Y el cual también arrastra a través de sus tomadores de decisiones y órganos jurisdiccionales estos hechos, ¿no? Y entonces, en todo caso, a pesar de que presenta la mujer la denuncia, ella es la acusada, ¿no? Parece que contra ella, digamos, es toda la agresión, ¿no? Y cuestionando y dudando de la versión de los hechos, de que por qué no había mantenido, pues, es inaudito, las rodillas juntas, ¿no? O que se había retirado del lugar, ¿no? Como quien está, eso es telepáticamente, como que no hubiera una coerción, no tiene una mirada interseccional, es una mujer y por lo tanto susceptible de ser objeto, digamos, de una situación de violencia sexual, más por el grado de vulnerabilidad en el que se encuentra, una mujer indigente en la calle, por lo tanto, sin recursos, sin una red de protección, insegura, digamos, amenazada con todo un entorno donde vive, sin considerarse ello, y sin embargo le reclama, ¿no? Por lo que se hace inferir directamente, si usted no hubiera querido, ¿no? Significa eso, si usted no hubiera querido que le agredieran en ese acto sexual, es más, se levanta y se va, ¿no? Debió mantener sus rodillas juntas, no ve todo este contexto para poder trasladarle la culpa y la responsabilidad a la mujer, ¿no? Entonces, después de esta situación, señala incluso justifica, ¿no? Y nuevamente se ve como en el caso del juez anterior, el hecho del espíritu de cuerpo respecto en una cultura patriarcal con el predominio de una masculinidad violenta en el cual hacen cuerpo y le dice al agresor, ¿no? Que le va a enseñar o le va a dar algunos consejos de cómo tratar a las mujeres. Es decir, no lo hagas así, en que quedes en evidencia, yo te voy a enseñar porque yo hago lo mismo, cómo hacer así y que no tengas que estar en esta circunstancia incómoda, en venir y tener que ser, llevar este caso, ¿no? Que te están acusando injustamente. Eso es lo que se percibe, eso es lo que infiere o lo que ha querido decir, ¿no? De una forma traducida, digamos, o disfrazada de cómo tratar gentilmente a las mujeres para no meterse en problemas, o sea, no verte en el juzgado que te acusen, que te denuncien, y mira, hablo de esta manera, ¿no? Entonces, el sabiondo, el experimentado, el tomador de decisiones, se alía con la otra parte, ¿no? Perjudicando y negando justicia a la víctima, que era la mujer, y que debía tener, digamos, mayor protección en estas circunstancias, ¿no? Entonces, felizmente, ¿no? La Corte de Apelaciones ya concluye que habían estado todas estas decisiones que el juez había tomado basadas en estereotipos, ¿no? Entonces, ¿que algo está cambiando? Sí. Todos los casos, no. Entonces, debemos seguir empujando el coche, trabajando con la sensibilización, dotando de conocimientos para entender lo que significa tener una mirada de género, un enfoque interseccional, cómo pesa en nosotros todavía los estereotipos, incluso aquellos que tienen o conocen el tema de género, habrá otros estereotipos que todavía van cargándose en nosotros y que tenemos, y que poco a poco, si son negativos y hace daño, es tomar en cuenta para no, para deconstruir. Cuando uno aprendió algo mal, pues tiene que deconstruirlo. O sea, somos personas en permanente situación de cambio, y eso nos hace, digamos, con mayor
nos da una situación de posibilidad siempre de mejorar, ¿no? La siguiente, por favor, es la 6. Yo no sé en cuál se han quedado. ¿Me están escuchando, verdad? O veo que están en la lámina, en otra lámina, creo. Están en la lámina amarilla, en la de México. Ya. Entonces, a ver, esta situación que son los estereotipos de género, este es un caso ya, bueno, creo que este lo vamos a pasar porque vimos la vez pasada el de campo algodonero, ¿ya? Esta lámina blanca que es la 6, este es de campo algodonero, ya lo hemos visto creo la vez pasada para poder avanzar. ¿Me están escuchando? Creo que hay un problema con la red, no sé. Sí, sí se escucha, doctora. Ya. Entonces les decía que la lámina 6... Ay, Dios, por acá también hay problema. Un ratito que hay una bulla de ambulancia, bomberos. Ya, pasamos a la siguiente, que es la 7, porque campo algodonero ya lo hemos visto. Vamos a pasar a la de el caso Espinosa González versus Perú, la lámina 7. La siguiente, porque esa de campo algodonero donde está, ajá, ya, ahí. Sí, sí, ya. Este es el caso Espinosa González versus Perú. Es un caso, ustedes saben, del periodo del conflicto armado que se vivió en el Perú entre 1980 y el 2000, y que como consecuencia de ello se dieron una serie de hechos de violaciones de derechos humanos, tortura, otros tratos crueles, inhumanos, degradantes, ¿no? Y por lo tanto hubo una práctica generalizada de violencia sexual, ¿no? Y otras formas incluso de violencia sexual que definitivamente estuvo perpetrada y dirigida principalmente hacia las mujeres, ¿no? Entonces, en este caso, se amplió, digamos, la Corte, en la Corte Interamericana, consideró, bueno, que el Estado incumplió con una obligación emanada o contenida en la Convención de Belén do Pará por la violación estereotipada de la prueba de parte por la sala, lo cual ha constituido una discriminación en el acceso a la justicia por razones de género. ¿Pero qué pasó? El caso Espinosa González versus Perú es, bueno, cuando se presenta el 17 de abril, el caso es del 1993, se produjo la detención de Gladys Espinosa González y su pareja por agentes de la División de la DIVISE, de Investigación de Secuestros de la Policía Nacional durante un operativo, ¿no? Y que tenía objetivo capturar, pues, a los autores de los que habían sido secuestros, del secuestro de empresarios. La siguiente. Ya la siguiente. Y entonces, ambos son detenidos, son trasladados a esas instalaciones, y Gladys fue víctima en esa situación de actos de violencia, de tortura, de violación y diversas formas de violación sexual, ¿no? De violencia sexual. Posteriormente, ella hace varias denuncias, ¿no? Pero no se investigan los hechos, ¿no? Entonces, queda tapado dentro de todas estas situaciones que habían por hechos de conflicto armado, terrorismo, ¿no? Y no quieren tocar el tema. Sin embargo, la Corte, recogiendo, digamos, todo lo que señala la Convención CEDAW,
el comité propio también de la Convención CEDAW señala, ¿no?, explícitamente qué implica hechos de discriminación contra la mujer. Es decir, en este caso había un hecho de violación a la libertad sexual, a la intimidad personal, a modalidades de violencia sexual contra la mujer. Y sin embargo, después en la convención, porque en la convención de CEDAW se reconoce que la violencia también es una forma más amplia de discriminación, ¿no? Y asimismo, cuando ella recurre y presenta denuncias, no investigan los hechos. Entonces, es rechazada y negada el acceso a la justicia y por lo tanto es discriminada, ¿no? Es decir, hay una serie de hechos violatorios y también el comité propio de la CEDAW reconoce las formas de violencia que tienen que están basadas en su condición de mujer por razones, pues, de sexo, ¿no? Entonces, que estos hechos afectan de una forma desproporcionada a las mujeres, lo que obviamente les va a impedir el ejercicio de sus derechos para tener una igualdad con los varones, una vida libre de violencia, pero ahí todavía no se reconoce ese derecho de la vida libre de violencia, sino se señala el de derechos y libertades y en igualdad que los varones, ¿no? Entonces, en el ámbito americano, bueno, porque este es la CEDAW, lo que les he señalado, en la siguiente, por favor, se ve lo de la Convención Belén do Pará, en la cual, del 94, en el que recoge y señala, ¿no?, que toda la violencia contra la mujer van a ser esta manifestación de relaciones de poder que son históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Seguramente si se hubiera presentado un caso hacia el varón, este hubiera sido atendido, por lo menos la denuncia, con mayor atención, pero en el caso de ella no fue atendido y por eso se recurre y se eleva, digamos, este caso a la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, y la Convención Belén do Pará del 94 sí reconoce el derecho también de toda mujer a una vida libre de violencia, el derecho a estar libre. Por la derecha, señor. Estar libre de toda forma de discriminación, ¿no? Entonces, esto es lo que debe tenerse en cuenta cuando se analicen estas diversas situaciones por el impacto diferenciado que ha tenido este hecho que le ha sucedido a las mujeres, aparte de la calificación o clasificación dentro de los delitos y la norma aplicable, el efecto desproporcionado que recae en el hecho de ser mujer a diferencia de los varones, ¿no? ¿Y qué es lo que prima en la sociedad respecto de este estereotipo y que por ello ha sido víctima de esta situación y que por lo tanto, si tú no vas a corregir, sancionar esta situación y revertirla, estás revictimizando, ¿no? Y estás siendo cómplice de una situación de esta naturaleza y estás generando definitivamente una responsabilidad al Estado peruano por las obligaciones, no solamente, independientemente, por ejemplo, si tuviese ratificada una convención, porque también los derechos humanos están dentro de la propia normativa nacional reconocida como tal, ¿no? Por lo tanto, es un adicional, claro, el corpus juris internacional de todo el cuerpo de tratados que hay específicos para estos casos de discriminación contra la mujer, de violencia contra la mujer, de la violencia de género y que explican detalladamente cómo se configura y cómo debe evitarse la aplicación de estos hechos de discriminación basados en estereotipos y patrones socioculturales discriminatorios, ¿no? Entonces, finalmente, la Corte señala que las mujeres que están detenidas
y arrestadas, como en el caso de Gladys Espinosa, no deben sufrir discriminación y deben ser protegidas de toda forma de violencia o explotación, ¿no? Que incluye esta que es dirigida por el hecho de ser mujer, porque les va a afectar de una forma desproporcionada, ¿no? Y que pueden ser todos aquellos que infligen daños, cuestión de índole física, mental, sexual, ¿no? O amenazas incluso de cometer hechos, actos, incluso no habiéndolos realizado, pero amedrentar, atemorizar, ¿no? Es una tortura permanente, ¿no? Te voy a hacer esto, no haces aquello, ¿no? Entonces, la mujer queda aterrorizada, minimizada y más vulnerada y sometida para, digamos, que quede, a ver, laxada respecto de todo tipo de decisión de quien dependa en esta una relación de poder, más aún en una condición de arresto, ¿no? Y coacción que, y otras formas señala de privación de la libertad, ¿ya? Entonces, la Corte señala que se debe generar en todos los funcionarios que se reconozca esta existencia de discriminación contra la mujer. Entonces, ya no depende de que si tú lo entiendes la discriminación o no, tú tienes que reconocer diciendo, ¿tendrá discriminación o no esta mujer? No, tú ya tienes, se ha explicado que esta diversidad de violencias, de discriminaciones, de estereotipos que han generado una discriminación y violencia estructural. Es decir, el sistema está así. Por lo tanto, ya no depende de que tú vas a analizar y ver si está discriminado o no. Tú verás los efectos del daño que ha tenido, en este caso que le ha sucedido. Pero per se, digamos, ya está la existencia de la discriminación contra la mujer y que todos estos hechos que la afecten están basados, ¿no? Reposados sobre los pilares de los estereotipos, ¿no? Entonces, que tiene que ver definitivamente con una violación de todos los derechos humanos, ¿no? Entonces, esto lo pone en evidencia la Corte Interamericana. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, de este caso Espinosa González, en la sentencia se señala, fíjense que Gladys Espinosa incluso hace unos cuantos años ya falleció, fallece de cáncer, pero ¿cuántos años pasan para que todo este proceso pueda reconocerse? Por eso a veces decimos, bueno, hay un dicho que dice, bueno, la justicia tarda, pero llega. Mira, si no llega cuando debe llegar o en el periodo que tú estás, bueno, para las generaciones como preventivo, ¿no? Corregir, pero a ella le hicieron justicia, ¿no? Entonces, es un tema bien cuestionable para llamarse la atención respecto de este caso, ¿no? E incluso en la sentencia se señala que debe adoptarse y reconocerse que todas las formas de violación sexual también en investigación son hechos que deben considerarse como tortura, ¿no? Y entonces todavía está en proceso, digamos, y adaptarse a los protocolos, tanto con el Poder Judicial, el Ministerio Público y el mecanismo de adelanto para las mujeres o el mecanismo de protección de los derechos de las mujeres, ¿no? Y entonces está en ese proceso y una serie de protocolos que se están dando para, en el tema no solo de atención, sino de la investigación y considerar todos estos elementos que ha generado una obligación al Estado peruano. Ya. Acá tenemos en la siguiente, no sé si es la 14, la lámina 14, la sentencia del expediente del 2018, bueno, ya emitida después, sale en el 2019 del Tribunal Constitucional, en la cual se hace referencia, ¿no? ¿A qué considera como perspectiva de igualdad de género que entiende el Tribunal Constitucional, ¿no? Y entonces
porque a veces está, bueno, Rita Segato, ¿qué dice Naciones Unidas, el Comité de la CEDAW, y en fin, tienes una serie, digamos, de investigadoras dedicadas, digamos, al tema y que han sido los elementos base para los diversos instrumentos internacionales, tratados que se han adoptado. Sin embargo, cuando ya está tu propio ordenamiento jurídico, bueno, que haga una interpretación por el reconocimiento y pueda servir de jurisprudencia y de marco conceptual para la debida argumentación de las sentencias cuando se encuentren frente a estas situaciones, ¿no? Entonces señala que esta es una forma de análisis que evidencia cómo determinados hechos, situaciones, ¿no? Afectan de manera distinta a hombres y mujeres, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva de igualdad de género. Lo que se busca es lograr esa igualdad entre hombres y mujeres. Por eso, una cosa es tener la mirada de género para diferenciar los impactos desproporcionados, desiguales, que hechos de discriminación y estereotipos existen, y otro es aplicar la perspectiva de igualdad de género. Entonces yo lo que busco es, viendo estos elementos que por razones de género y estereotipos me han terminado discriminando a las mujeres, no solamente hago justicia, sino apunta también a lograr esa igualdad entre hombres y mujeres, pero no, una igualdad en términos generales. Sí, yo quiero que exista, entonces no importa, yo resuelvo este caso de esta manera para igualar y equiparar la situación. No, sino porque es el acceso a la justicia, el cual no, en la práctica, no están teniendo pues las mujeres. ¿Por qué? Por los estereotipos de género. ¿Por qué? ¿Dónde se ven reflejados? A la hora que interpretan o argumentan una sentencia en contra de ellas, ¿no? Entonces, cuando ya reconoces que existe, que estás viviendo en un sistema en que de por sí ya existe la discriminación dirigida hacia las mujeres y que todos estos hechos dirigidos a ellas son por cuestiones de género, entonces tú ya viene incluido, digamos, debe estar incluido en ese concepto que tengas para que a la hora de aplicar la perspectiva, ¿no? Te va a permitir, digamos, entender todo el contexto de la vivencia del caso que se ha presentado, ¿no? Entonces, es una mirada a la desigualdad, señala, a esta situación de vulnerabilidad, efectivamente, y va a ser es una herramienta, una metodología, ¿no? Para aplicarlo en todos los ámbitos, ¿no? No solo el ámbito público, privado, porque las relaciones y los seres humanos en todas las sociedades existen hombres y mujeres, y lo que es más es que en la mayoría a nivel mundial es casi el 50% de hombres y 50% de mujeres. Hay medio punto porcentual, en algún caso habrá un punto de diferencia, un punto algo, de más hombres o más mujeres, pero digamos, los resultados son diferentes, ¿no? Y entonces, obviamente, en instituciones públicas, en privado, y más aún en aquellos que impartan justicia, deben de estar, ¿no? Entonces, ¿qué va a permitir? Que realmente esta igualdad, más allá de la normativa y lo que pongas, que haga efectiva, que sea real esa práctica de la igualdad y el acceso a una justicia en similares condiciones que tienen los varones, ¿no? La siguiente, por favor. Un ratito. Ya, entonces, también señala, bueno, el tema también del sector público, los ajustes tanto a las estructuras institucionales, la flexibilización de estos procedimientos, prácticas que tiene el aparato estatal. Por ello también estas aclaraciones que sirven de guía, esta creación de comisiones, de grupos de trabajo para los análisis, las comisiones de igualdad de género, para que sean elementos
que generen este debate y este marco conceptual aplicado en la práctica institucional, ¿no? Porque si bien es cierto, habíamos hablado del ciclo del Poder Judicial o de los tomadores de decisiones respecto de quienes imparten justicia, también no es menos cierto que todas las instituciones del Estado de una u otra manera también toman algunas decisiones relativas en la dación de una norma, en la modificación de la misma, ¿no? Y entonces tiene que tratar de buscar, sortear estas prácticas que vienen dándose para rediseñar de alguna manera estas construcciones que obviamente han respondido, ¿no? Y que a veces no terminan por estas oposiciones que hay incluso en el mismo Poder Legislativo, de visiones y posiciones, incluso una buena propuesta normativa o de ley pueda recogerse en su totalidad. Entonces se ven recortados una serie de conceptos, una serie de artículos que le daban, digamos, una integralidad a una norma con una mirada de género. Entonces ahí obviamente priman estos estereotipos, ¿no? Entonces, por ello es que se crean, ¿no?, estas fiscalías y juzgados especializados, ¿no?, en el tema de violencia contra las mujeres, con la violencia familiar, pero con una mirada y un análisis de género, para que puedan tener el conocimiento. Se exige el expertise, la especialización en dichos temas y pueda aplicar realmente la perspectiva de género y tener juicios más justos en igualdad de condiciones, ¿no? Y con esa mirada, y no se tenga que revictimizar a las mujeres o a las víctimas en este caso, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí tenemos también una decisión, por ejemplo, de Lima Norte respecto del feminicidio, donde los jueces se señala deben identificar los estereotipos de género y señala una serie, pues, de supuestos, ¿no?, en esta configuración del delito de feminicidio, donde se señala que las mujeres son las más vulnerables de esta violencia, de este maltrato, ¿no?, que aplicado por las parejas, y que van a ser evidenciados por estas desigualdades entre hombres y mujeres, ¿no? La solidez de estos roles, como les decía, que primaban, que validan los estereotipos, los perpetúan, ¿no? Entonces, se ve, es un caso, digamos, en que se ejerce del feminicidio, que se ve el caso contra el agresor, y se ve en los hechos cómo el agresor tenía un total control y dominio sobre la víctima, ¿no? Había una relación de poder y de subordinación, y que ha sido sustentado con todas las conversaciones en las investigaciones, en las redes, ¿no? Y fíjense, ¿no?, cómo se evidencia, digamos, qué alude, ¿no?, el agresor, ¿no?, en esta pugna digamos, de discusiones, ¿no? No tolera, dice, no toleró los reclamos de la agraviada, y entonces, obviamente, generó una conducta más agresiva de él, ¿no? Es un poco me reclamó tanto que, bueno, pues yo me harté ¿no?, y la maté, ¿no? Encima, hay una justificación que para que se calme, ¿no?, le mete más terror, ¿no? Saca un arma de fuego y la amenaza, ¿no? O sea, que un arma de fuego te da tranquilidad, ¿no? Entonces, estas situaciones te da cuenta de cuáles son, digamos, las miradas, las conductas y los conceptos equivocados respecto del manejo del uso de la fuerza en estas relaciones de poder y el abuso, ¿no? Fundamentado en este control, ¿no?
no toleró que le reclame más, ¿no? Entonces aplica la sanción mayor y la mata, ¿no? Entonces, esa es la situación, ¿no? Que se da con este caso por la intensidad, señala, de este ataque, el medio que emplea y la vulnerabilidad de la víctima. Decía, tenía todos los elementos, ¿no? Había subordinación, era una persona agresiva, estaba con arma, ¿no? Encima había unas discusiones acaloradas y como había una subordinación, no tolera pues que de repente le conteste, ¿no? Y le responda y reitera lo que le estaba discutiendo, reclamando y la mata, pues, ¿no? Entonces da todos los elementos, digamos, para que se configure la forma más extrema de violencia fatal, ¿no? Esa es la situación. La siguiente, por favor. Acá tenemos, por ejemplo, este es uno de un grupo de, digamos, de preguntas, pero este es del caso de México, que se hacen, digamos, que fueron adoptadas un protocolo para aplicar la perspectiva de género en la Corte Suprema de la Corte de Justicia de la Nación de México. Entonces dice, para la determinación de los hechos y la interpretación de la prueba. Y fíjense, entre todas estas preguntas van a encontrar cuál es el contexto en el que, o sea, deben de hacerse estas preguntas cuando estén en estos hechos, ¿no? Para ver cómo pueden incorporar esta perspectiva de género guiando con algunas preguntas, ¿no? A los jueces o a los operadores pues, de justicia que participan en todo ese proceso, porque, bueno, al final termina el juez, ¿no? ¿Cuál es el contexto en el que se desarrollan los hechos? Porque ahí te va a permitir qué es lo que prima, estos estereotipos, la condición de subordinación, ¿no? O queremos ver que recién tengamos que revisar la acusación al agresor feminicida. No. Entonces, no esperemos a llegar a una situación de esa naturaleza. Por eso, ¿cuál es el contexto donde se desarrollan estos hechos? Dentro de las personas involucradas, ¿en qué situaciones se encuentran? ¿En pobreza, marginación, vulnerabilidad por alguna característica o circunstancia, o discriminación basada en género, sexo, orientación sexual? Todos esos elementos, recuerden que habíamos dicho, no solo el enfoque de género, sino también el enfoque interseccional, porque estas situaciones de vulnerabilidad, como en el caso de la mujer indigente, y como en el caso de la semana pasada respecto de la mujer indígena o la afrodescendiente, que tenía otro idioma, étnica, en fin, la exponían o la hacían objeto de mayor, digamos, de mayor riesgo a que sea víctima de una situación, digamos, de violencia de género, ¿no? Y esto también se evidencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ibas a identificar no solo bajo este enfoque, sino también todos los estereotipos que han primado para que de repente acepte sin protestar la persona y no digas, no protestó, estaba de acuerdo, dio el consentimiento, ¿no? Entonces, estos elementos son los que permiten sopesar, ponderar esta situación en la que se encontraba, ¿no? Entonces, entre estas personas, ¿no? Vinculadas al caso, hay una relación, las que están en conflicto presentados, ¿no? En el caso, hay una relación asimétrica de poder, es decir, ella, el entorno familiar de él, es quien tiene el control económico o de dominación, ¿no? Hay estas relaciones de poder. ¿Cómo influye esto en la valoración de la prueba? No, claro, pues él tenía que irse a trabajar y encima la mujer estaba molestando, le gritó, le tiró algo por encima, entonces el otro agredió y casi la mata, o la mata, ¿no? Porque él era el sustento, si no iba o no trabajaba, o no hacía. Entonces, ahí tenemos, ahí digamos, estas preguntas ayudan, ¿no? A tener esa
esa mirada. Lo otro, están involucradas personas que han sido tradicionalmente discriminadas en virtud de esas llamadas categorías sospechosas, ¿no? Estas categorías sospechosas que se consideran por las diferentes razones de discriminación, ¿no? Entonces, de repente ya de por sí, la persona que ha pasado un hecho de violencia repite estas situaciones por el grado en que ha estado de repente sometida una y otra vez y por el grado de vulnerabilidad, ¿no? Porque quienes están en esa situación es porque están en un grado de riesgo, sometimiento, subordinación o vulnerabilidad y no pueden salir de eso, o no han encontrado respuesta o el apoyo suficiente, ¿no? Entonces, eso también es un elemento y de repente le fue mal, ¿no? Entonces termina siendo, de repente también agrediendo y por eso la culpan que ella es la agresora, ¿no? Y lo que quería era salir y no verse en una situación de repente que también ya había vivido, ¿no? Y no quería. Entonces, todos esos elementos tienen que tenerse en cuenta, ¿no? La persona pertenece a un grupo históricamente desaventajado, ¿no? O en desventaja. Por ejemplo, si nos encontramos con mujeres indígenas, conocen, han estado en situaciones de juzgado, saben cómo defenderse, saben si decir tal o cual cosa de repente va a ser utilizado por la contraparte para argumentar en su contra, sabe que no, digamos, que todo lo que ella tenía que realizar o hacía se debía a todo el contexto y a la presión y a lo que le habían enseñado o cómo la habían considerado, por lo tanto, lo aceptaba, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que son importantes a considerar. La persona presenta características que les ponen a una múltiple discriminación por tratarse de un caso de interseccionalidad. Entonces habíamos visto cómo había la múltiple discriminación, ¿no? Que era por sexo, por género, diferentes tipos de situaciones que solo lo vas a ver cuando hagas y apliques este enfoque interseccional. ¿Ya? Entonces, la persona presenta características, bueno, estábamos hablando de lo interseccional, por ejemplo, que hablamos de mujeres indígenas, personas de violencia que no lesbianas o que estando embarazadas, que han pedido medidas de protección, que ya de por sí venían con diferentes tipos de violencias y discriminaciones, sea en su entorno familiar, institucional, comunal, ¿no? En todo su entorno, digamos, van a haber sido víctimas de estas situaciones de violencia. El comportamiento ahora que se espera de estas personas, tanto las involucradas o de las víctimas, obedece a estereotipos de género, como cuando dicen, tenía una vida social activa, una vida nocturna, ¿no? Entonces, lo primero que piensan por los estereotipos, ya esta era una persona, bueno, que le gustaba salir de fiesta en fiesta, o peor, ¿no? Se dedica a otras cosas, o se la buscaba, tiene ese tipo de conducta, ¿no? Entonces, el juzgar por estos estereotipos, ¿no? También debe tenerse en cuenta a la hora que se hagan estos análisis y estas evaluaciones. En la 8, la reacción esperada que tenemos de la víctima cambiaría si se suplantara la misma, por ejemplo, por un varón o una persona heterosexual. Por ejemplo, si fuera un hombre quien solicitara medidas de protección frente a la violencia. Claro, porque por ejemplo vemos, a veces dice, bueno, son mujeres, pero si viene un varón o una persona LGBTI, hay un rechazo, ¿no? A veces aceptan porque, digamos, la ley exige esta igualdad, pero a la hora que tienen que tomar decisiones no consideran todas estas preguntas, este contexto, ¿no?
Y entonces la mejor forma a veces de ver si yo me estoy equivocando, estoy siendo justa, si fuera un varón hubiera tomado la misma decisión. Y no solamente eso, porque claro, de repente yo tengo que tomar una decisión diferente para ella, para protegerla más, y va a ser diferente al varón, pero esa decisión que se toma sobre el varón y sobre la mujer, ¿le perjudica más? ¿O realmente es para darle una mayor protección, ¿no? Entonces, estos son situaciones que se consideran, podrían pasar a la página 18, creo que se han quedado detenidos. Otra de las preguntas es, ¿cuál es el marco jurídico interno, ¿no? Nacional, pero bueno, eso sí, digamos, lo tienen, pero vemos muy pocos casos que nombran parte de las convenciones, ¿no? Obviamente la parte nacional sí lo hacen, pero muy pocos tocan, incluyen el articulado o las recomendaciones o los análisis de interpretación de lo que se señala en los tratados, ¿no? Entonces, hay sentencias de tribunales internacionales como los que hemos visto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o del Tribunal Constitucional, o hay jurisprudencia contratada que se haya resuelto en caso similar para que puedan ser argumentos para el caso que a ustedes se les ha presentado. Entonces, a veces sí, como buscamos un espacio para recibir una capacitación, un seminario, o igual como cuando nos vamos con las amistades a tener un espacio de debate, de encuentro, también podemos tener un espacio donde seleccionemos estos textos, ¿no? Por eso es que tratamos de darles, y a veces incluso las páginas donde les pueda servir, y en un momento van revisando, leyendo y haciendo como un banquito, no solo en que estén toda la justicia, sino hacerse de los elementos respecto cuando hay ciertos tipos de estereotipos y la referencia. Entonces eso va a dar más luces y mejor argumentación en los casos a resolver en las sentencias que se tengan que adoptar y emitir, ¿no? Entonces, existen, ¿no?, sentencias internacionales contra Perú que deben ser consideradas en la solución de un caso. Hay que tenerlas en cuenta, ¿no?, para evitar que se incurra, ¿no?, porque nuevamente, de repente, una decisión no considerando ello, a la hora de una apelación, va a devenir después en una responsabilidad del Estado del incumplimiento, no solo de un tratado ya, sino también que a pesar que se le dio la recomendación específica, explícita, en el caso de la sentencia del caso Espinosa González contra Perú, ¿no?, etcétera, y no se tenga en cuenta, ¿no? Entonces, claro, cuando uno tiene que revisar todas estas normas o estos casos, estos expedientes, es un montón, ¿no? Es toda una investigación, ir seguido y la secuencia. Entonces, por ello, a la hora de conocer el caso, hay que tomar un tiempo para seleccionar y tener estas argumentaciones respecto de las decisiones del Tribunal Constitucional, de los casos de la Corte Interamericana, tener tu banquito de preguntas que a veces por la carga puede hacerle uno saltearse, digamos, un análisis que pueda explicar más claramente y dar una luz a esta situación, ¿no? Entonces, igual, las recomendaciones de los comités, ¿no?, de derechos humanos de Naciones Unidas por las diferentes convenciones, también dan varias luces, ¿no?, que van a aportar a la argumentación de los casos, en estos casos de violencia, ¿no? Ahora, la normativa, otra de las preguntas también que deben hacerse,
que correspondería aplicar al caso responde a visión estereotipada, sexista de las mujeres o personal LGBTI. ¿Cuál es qué cosa es lo que está normado y también cuál es lo que se percibe y que por ello, digamos, se haya encontrado en esta situación estas personas, digamos, con diferente orientación sexual? Y por qué, digamos, hay que tener en consideración este contexto a la hora que se tome una decisión por los efectos y las consecuencias que va a tener esta decisión en esa persona. Está decidiendo sobre la vida de una persona aplicando o no justicia, ¿no? Entonces, si estamos ahora ante una situación discriminatoria por razones de género u otros motivos, digamos, que sean prohibidos de discriminación, ¿qué estrategias jurídicas, ¿no? Son para cuestionar o inaplicar la norma discriminatoria, ¿no? Resolver el caso es cuestionar esa inconstitucionalidad, un concepto o de la institución jurídica. ¿En qué medida puede hacerse cargo una sentencia de ello? ¿De qué forma? Es decir, tienes que buscar las estrategias, ¿no? En las cuales puedas ver de la mejor manera que pueda darse la interpretación que proteja más a la víctima o la persona que ha sido vulnerada en sus derechos, pero son motivos, digamos, de orientación, reflexión, a la hora que vayas a estudiar casos, sobre todo, que generalmente te pueden tocar por el nivel de especialidad de la jurisdicción o el órgano donde trabajas o tienes asignado, ¿no? Entonces, bueno, estos son un poco más generales respecto también de que debemos aplicar en todo momento el principio de derecho a la igualdad, la no discriminación, como les decía. Respecto, si hablamos del cuerpo normativo, generalmente vamos a reconocer, a incluir, a ver que está reconocido. Y también vamos a tender a aplicarlo en la norma, pero lo que implica es cuando tú aplicas y haces la argumentación de cómo estás aplicando y qué cosa hay que considerar bajo este análisis de género interseccional, cómo le ha afectado y esa decisión, cómo puedes, digamos, atenuar estos efectos adversos que pueda tener y que van a estar, digamos, fundamentados en el análisis que hagas en la argumentación respecto de los estereotipos, roles de género y discriminaciones históricas que se hayan visto, que te lo va a permitir el enfoque interseccional, ¿no? Y el de género. Entonces, eso es, ¿no? Lo que se tiene que considerar, ¿no? Entonces, hay que cuestionar, ¿no? Estos estereotipos, ¿no? Estas discriminaciones que vas a verla en los casos o en la acusación que se hace contra estas personas en un supuesto alegato de defensa, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ver, ¿no? Igual, ¿no? Para la reparación del daño, el daño causado, señala, ¿no? México genera este impacto diferenciado, lo que hemos estado viniendo desde el concepto o viéndolo desde el concepto de género. El daño causado genera un impacto diferenciado en la persona involucrada a partir de su sexo, género u orientación sexual, ¿no? ¿Cómo afecta? Si fuera un hombre, ¿le afectaría de esta forma? ¿Qué tipo de medidas de reparación pueden hacerse a cargo de este impacto diferenciado? ¿No? Se detectaron las relaciones asimétricas, cuáles son las medidas adecuadas para esta situación de reparar este daño, estos efectos adversos que ha tomado este hecho, ¿no? Y así, bueno, pertenece a ese grupo históricamente discriminado. Eso no lo da el enfoque interseccional. Entonces,
En la página o en la lámina 21, vemos que en la legislación peruana, en la ley 30364, en el artículo 3 también reconoce e incluye que es el enfoque de interseccionalidad, que bueno, ya no lo vamos a ver porque ya lo hemos visto en la clase anterior y supongo que en los otros módulos, respecto de cómo esta experiencia que viven las mujeres va a verse influida por diversas situaciones e identidades y características por su origen, etnia, color y religión, etcétera, que puedan tener, ¿no? Y va a definir realmente en qué situación se han encontrado para que sean más vulnerables o sean objeto de estos hechos de violencia y discriminación, ¿no? Entonces, por ello, en la ley de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, se reconoce de forma explícita, ¿no? Bueno, esta es la recomendación general 28, ¿no? Y la recomendación general 25, tanto uno en el párrafo 18 y párrafo 12, respecto de qué se considera, ¿no? O por qué se consideran las situaciones de discriminación, qué otros factores influyen, que también, es decir, lo que está recogido en la ley como enfoque y cuando aplican, digamos, las cortes internacionales, vemos también que se reconocen estas recomendaciones cuando se reconoce qué situación se considera discriminación por motivos de sexo o género y cómo les puede afectar, ¿no? Entonces, ya estamos, creo que se han quedado en varias de las preguntas. Vamos. Ya. ¿Cómo estamos de tiempo? Más o menos, ¿no? Sí. Vamos, acá creo es la 25 que nos toca, más o menos. Hay una definición, sí, esta es la definición de la Convención Interamericana, de la Convención Americana, que es respecto de la definición expansiva de lo que es la violencia sexual, ¿no? Que se vio y se consideró como, pero esto parte un poco de la anterior, me parece, de la decisión del caso de Rosendo Cantú, pero en el que señala que, que la violencia sexual, ¿no? Se configura, ¿no? Con acciones de naturaleza sexual que someten a una persona sin su consentimiento. Además, de comprender la invasión física al cuerpo humano, puede incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno, ¿no? Entonces, esto es importante porque a veces en la normativa se consideraba que no había habido un acercamiento carnal o una penetración, o incluso se señalaba que ciertos hechos de violencia sexual debían ser repetitivos, ¿no? O sea, entonces, si te atacaron, te hicieron, digamos, gestos obscenos, observaciones, no eran consideradas si no se había duplicado, ¿no? O si hubo tocamientos por no haber habido penetración, no era considerado un hecho de violencia sexual, ¿no? Ya obviamente no había una violación sexual, pero habían hechos de diferentes actos que eran actos de violencia sexual, ¿no? Entonces, se considera que en estos casos que se han visto de violencia sexual, se debía tomar la debida diligencia, ¿no? Como se señala en la Convención Americana,
la responsabilidad del Estado y por esa violación y el deber obviamente de investigar, sancionar, pero sobre todo lo importante aquí era esta definición amplia de lo que era la violencia sexual para reconocer que no solamente implicaba incluso el tocamiento, ¿no? Podía haber incluso no haber un contacto físico y por lo tanto ser considerado hechos de violencia sexual, ¿no? Entonces, así también señalan que en varios de los casos que hemos visto, la Comisión Interamericana considera, ¿no?, que ciertos elementos configuran tortura, ¿no? Los elementos que exige la Convención Interamericana para prevenir, sancionar la tortura, para probar la existencia de la tortura, que esto haya sido un acto a través del cual se inflija a una persona penas y sufrimientos físicos y mentales, ¿no? Entonces ahí puede ser que no hay físico tocamiento, pero el nivel de sometimiento, de agresión psicológica, ¿no?, es grande, ¿no? Entonces ha tenido un fin, ha tenido un objetivo claro, ¿no? Esa era la intención del acto que está cometiendo, ¿no? Y también cuando hay un hecho por funcionarios públicos que generalmente son, pues, cuando no se han tomado también las decisiones, ¿no?, correctas para proteger a la víctima, o también por una persona privada o instigación del primero, en el caso haya sido alguien que dependa, digamos, de otra área o una institución y haya obligado a hacer estas situaciones de violencia a otra contra la víctima, ¿no? Tenemos acá un caso en la página o en la lámina 27, así ya, justo la siguiente, justo ya había señalado eso, de la Corte Nacional de Justicia Ecuatoriana, ¿no?, del 2010, que es aquí un caso de discapacidad, una mujer que padece discapacidad mental, se comprobó que su edad mental era una niña de 12 años, fue violentada sexualmente por un compañero de trabajo. El Tribunal de Apelación de Ecuador ratificó la inocencia del agresor, ¿no? Y señala que tiene conciencia donde está, que no tiene una enfermedad mental sino orgánica, que puede discernir qué es bueno, qué es malo, que su vida sexual es normal y puede hacer uso de sus funciones físicas. Por lo que el testimonio es irrelevante para demostrar el hecho de violación y que esa discapacidad no impide, aunque tuviera una edad mental de 12 años, repeler o rechazar el ataque y ofrecer resistencia, ¿no? Entonces, obviamente, vemos toda una vulneración de derechos y una mala decisión en la sentencia, y al ratificar una inocencia de un agresor con estas características, pero posteriormente ya se apela y se encuentra que el agresor es responsable, digamos, del delito de violación, ¿no? Entonces, estos casos, digamos, muestran nuevamente el desconocimiento de este enfoque interseccional en el cual la condición de discapacidad leve, mayor, orgánica, física, va a tener una influencia, incluso a pesar de que pueda saber discernir entre lo bueno y lo malo, hay ciertas cosas que no, o situaciones que desconoce y que por el nivel de relación, de coacción, de terror o estigmatización que tiene puede, o que no está en capacidad de asimilar esa situación para ofrecer una resistencia, ¿no? Entonces también ahí se exige pues toda una evaluación, no solamente pues del juez, sino
un peritaje psicológico, un diagnóstico médico especializado para que señale las características y condiciones reales en las que se encuentra o que se encontraba, digamos, la víctima en este caso, ¿no? Acá hay otro del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en Zaragoza, ¿no? Que señala la primera audiencia provincial de Zaragoza absuelto a un hombre del delito de agresión sexual. ¿No? Es un hombre de 24 años con minusvalía psíquica de 33%, ¿no? Del que dice venía siendo acusado, ¿no? Es decir, absuelven a este hombre que realiza un acto, una agresión sexual a esta joven que tiene estos niveles de discapacidad psíquica en un 33%, ¿no? Una joven de 24 años. Entonces señala, la sala, ¿no? El juzgado tiene dudas de que el encausado coaccionara, ¿no? A la chica para mantener relaciones sexuales con ella, y tampoco se ve un signo físico que permita que ha habido una discapacidad, una resistencia, ¿no? Entonces, el acusado enfrenta 13 años de prisión que le han asignado, ¿no? Y la prohibición de acercarse a menos de 200 metros y comunicarse con la chica por más de 20 años. Entonces, los magistrados toman, bueno, esto ha sido aprobado, señala en febrero de 2016, y señala que tras una discusión de un compañero sentimental, la joven, ¿no? Se dirige al acusado, va con él, le acompaña hasta la casa, donde mantienen relaciones sexuales sin que se haya acreditado si fueron o no, digamos, consentidas, digamos, esta relación, ¿no? Entonces, nuevamente, por el hecho, digamos, de considerar de que ahí sí se reducía, ¿no? La situación, digamos, de que era un 33% y sí sabía o pudo obtener resistencia. Entonces, hay una obligación por parte de los tomadores de decisiones de decidir, de solicitar estos peritajes y estos informes y diagnósticos médicos para demostrar precisamente que no había tal capacidad que es asumida, ¿no? Digamos, por la sala que había visto el caso. ¿Ya? Tenemos otro caso también de una persona con discapacidad, de Coral, tiene una hermana gemela, es del caso de España, del 2017, ¿no? Vive con sus padres y tiene reconocida una discapacidad en 65% de retraso mental ligero, ¿no? Y otra enfermedad con el sistema endocrino, hipotiroidismo, talla baja, etc. ¿Qué pasa con este nivel de discapacidad? Pero fíjense más específico. Merma, dice, significativamente esa capacidad de decidir y consentir los actos sexuales. Y lo que es peor, ¿no? Es perceptible por terceras personas cuando tratan con ella, cuando conversan, ¿no? Se evidencia esta situación. Entonces, ella está cursando estudios. Este es el caso, pueden poner la página o la lámina 29, ¿no? La sentencia de 129 de 2017 de España. En el 2015 hay el procesado Miguel Ángel, ¿no? Que alquila en la casa de Coral, ¿no? Junto con un amigo una habitación. Entonces es una persona conocida, el ambiente familiar, y entonces la mamá trabaja de noche, el papá duerme, se dan cuenta de esta deficiencia, digamos, de esta característica de Coral, y aprovechan, ¿no?
Entonces, para satisfacer esos deseos sexuales, ¿no? Se acercan en la noche, la tocan, la besan, le hacen una serie de cosas, primero uno, primero después otro, ¿no? Hay una serie, digamos, de tocamientos y abusan de estas formas contra ella. Entonces, en este caso, digamos, se considera que la declaración o el testimonio de Coral debe ser valorada, sopesada con la situación de discapacidad intelectual que presenta y que padece. Diagnosticada con ese retraso mental ligero y esas otras características de su personalidad, ¿no? Y que no debe obviarse definitivamente una pericia psicológica, ¿no? Y que podría ser corroborado con la declaración, señala, de la víctima, ¿no? Entonces, obviamente, con la relación de pruebas que se toman, se determinan los hechos de contenido sexual que se han declarado probados, ¿no? Y también con la declaración de Coral, ¿no? Y que ha mantenido de una forma constante y que sabe qué ha sucedido, ¿no? Sí, y que no hay ningún móvil, digamos, ahí que pudiera haber de por medio, ¿no? Entonces, ¿qué más señala, no? Miguel Ángel y después Nemesio, el otro compañero, ¿no? Que han actuado. Se presentan todas estas pruebas y ambos, ¿no? Y se concluye respecto de estos dos, digamos, inquilinos, compañeros de trabajo, ¿no? Y que alquilan dentro de la casa de Coral, que tenían pleno conocimiento de esta discapacidad que padecía, ¿no? Y por lo tanto, que era visible, perceptible, y tenían conocimiento, y que fue constatado con este informe pericial, ¿no? Y que por lo tanto conocían de esta situación, y al compartir mucho más la vivienda, ¿no? Y por lo tanto, al tener ese conocimiento, tenían la responsabilidad, ¿no? Respecto de esta situación, digamos, por violencia sexual contra Coral, que se había señalado, tenía una edad mental de 12, pero incluso cuando se hacen ya las pericias psicológicas, se ve que tiene una edad mental de 8 para determinadas habilidades, ¿no? Es decir, que en general de 12, pero para ciertas mucho menor, ¿no? Entonces, un momento, se me quiere, voy a conectar la computadora que se está acabando mi batería. Ya. Disculpen, la batería ya se estaba acabando. Entonces, ya que se determinó, entonces, que había un aprovechamiento de estas circunstancias de Coral por esas características, ¿no? Y un abuso por esa deficiencia que habían notado en ella. Entonces, bueno, se demostró ello, primero que no había, pues, que la no objeción, digamos, de ella partía de esta característica de discapacidad que tenía, ¿no? Entonces, se demostró y se sancionó, digamos, a los culpables. Tenemos la sentencia también del Tribunal Constitucional, aquí del 2012, respecto de una acción de amparo contra las resoluciones fiscales del 2008, en el que se declaró que no ha lugar una formalización de una denuncia penal
contra Juan Wong por violación sexual de una mujer internada en un centro terapéutico, ¿no? Y que señala que al momento de los hechos de violencia indicó que se encontraba en incapacidad de resistir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la decisión, pues, del tribunal, ¿no? Señala que esa motivación es insuficiente y, en efecto, se ha considerado que existe una falta de pruebas respecto de la enfermedad mental que puede padecer la demandante, porque estaba en un centro terapéutico, ¿no? Debido que no había tampoco hubo más bien una ausencia de un diagnóstico durante la investigación, ¿no? Entonces no deja ser, señala, menos cierto que se haya solicitado una copia de un diagnóstico que determine la enfermedad de la recurrente, en este caso de la abusada, ¿no? Y el tratamiento en el centro terapéutico X, ¿no? Entonces, no hay exactamente, señalan una coherencia entre estas conclusiones que se ha llegado y los hechos existentes para afirmar que prestó su consentimiento, ¿no? Entonces, se señala que la fiscal, que fue la emplazada, asume que la agraviada no se percató de las formas en las cuales el investigado le practicó el acto sexual debido a que durante el desarrollo del mismo se encontraba dormida. O sea, ¿se imaginan esta situación? Como estaba dormida, porque estaba de repente con una medicina, porque está en un centro terapéutico, como no se dio cuenta, entonces el agresor no cometió el delito, ¿no? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, si lo haces con alguien que está inconsciente, no eres responsable de los delitos, ¿no?, que has cometido. Y no se vulnera el derecho porque no se dio cuenta. Entonces, esa ha sido, pues, una fiscal, ¿no?, quien ha señalado esta situación. Entonces, vemos que las personas no son ajenas a todos, a lo que predomina respecto de la simbología violenta y a los estereotipos que están inmersos, y no tiene claro, digamos, ya no solamente el hecho, digamos, de tener una mirada de género, ¿no? Sino de lo que significa la comisión de un delito. Entonces, vemos que hay mucho todavía por hacer y hay mucho todavía por corregir, por repasar, por analizar, estudiar para tomar la mejor decisión siempre, porque si uno ha tomado la opción de impartir justicia, ¿no?, de generar, de dar acceso a la justicia, tienen que primar precisamente el respeto a la dignidad, a los derechos humanos, tener una mirada de género libre de estereotipos y de discriminación. Si no, no debe asumir, digamos, un cargo de esta naturaleza y no se le debe asignar, ¿no? Entonces, ya en estas últimas láminas quería señalarles otros aportes de las preguntas claves que se les hacía y que les recomendaba en las lecturas. En este caso, estos son de Colombia, de un texto que les he también dejado en las lecturas, así como en el otro de México, hay otro de unos accesos digitales en un texto de Chile, en este de Colombia, que son los criterios que debe tenerse en el momento de cuando se tiene un caso de estas preguntas claves, podemos hacerlas, ¿no? La clase anterior justo les comentaba, y cuando tenemos estas relaciones, cuando participa una mujer o cuando participa una persona afrodescendiente, una persona en vulnerabilidad, hay ciertas preguntas que pueden guiar para que no prime, digamos,
solo la norma y que de repente el estereotipo en el camino pueda influir y tomar una mala decisión, ¿no? Más que una mala decisión, porque es un tema más general, una injusta, ¿no? Decisión, negando justicia, ¿no? Y revictimizando a quien ha acudido, ¿no? A ser protegido, ¿no? O protegida. Entonces, una de las preguntas que se hace es, ¿quién hace qué, no? Entonces, ¿quién es la víctima? ¿Quién es el agresor? El demandante o quienes consideran tienen este derecho vulnerado y que es el que se señala que es el responsable, ¿no? Se precisa de diversas formas, ¿no? Tanto hombres, mujeres, debe precisarse niños, niñas indígenas, si tienen o no discapacidad, están en condición de desplazamiento, de indefensión, ¿no? Porque hemos visto como en los casos de discapacidad que se señala como que hubiera un consentimiento cuando no lo ha habido, pero no hay una prueba porque no hay no hay un requerimiento de una copia de un diagnóstico o de una solicitud expresa para pedir realmente este peritaje psicológico, este diagnóstico de evaluación de la salud mental, del nivel de discapacidad mental que tiene y específica, porque en el caso, por ejemplo, de Coral se veía que tenía una edad mental de 12, pero para ciertas cosas, para ciertos casos, era una edad mental de 8, ¿no? Incluso por eso no podía discernir y consentía, digamos, estas situaciones de violencia sexual que no significaba que estuviera de acuerdo, ¿no? Entonces, estas son las situaciones que se tienen que considerar y eso también nos lo da el enfoque interseccional, ¿no? ¿Cómo y con qué, no? Para establecer estos elementos sobre el acceso a recursos, posibilidades con los que cuenta cada una de las partes, incluso para acceder a la justicia. ¿Por qué no fue y denunció? Bueno, es una persona con discapacidad, es una persona migrante, no sabe a dónde está y como hay un conflicto legal de por medio, entonces le han dicho que para tener una condición migratoria regular en el país debe de no tener ningún conflicto legal, ¿no? Pero la norma señala que el conflicto legal es cuando tú has cometido un delito, no que te impida a que tú vayas a reclamar y ejercer tu derecho de protección y que denuncies un delito que otro ha cometido contra ti, ¿no? Entonces, pero hay un desconocimiento, entonces ese desconocimiento lo hace más vulnerable y en riesgo de que precisamente no pueda ejercer la protección de sus derechos, ¿no? De sus derechos humanos. Adicionalmente, puede no tener recursos, no sabe que hay que buscar un abogado, que hay que ir al Poder Judicial o a los servicios gratuitos, no sabe si es denunciable, no sabe si es delito, en fin, una serie de elementos que deben de tomarse en cuenta y no suponer, ¿no? No suponer que esta situación es un consentimiento por no haber protestado en ese momento, ¿no? Entonces, la siguiente, ¿no? La 37, la lámina 37. ¿Quién es dueño de qué? Señala la pregunta, ¿no? ¿Quién tiene esa titularidad de los bienes en disputa? La propiedad de la misma. Eso constituye un elemento de poder para quien lo ostenta, ¿no? En estos conflictos de pareja, los casos de desplazamiento, despojo de tierras, propiedades, son cruciales y no siempre es claro, por ejemplo, señala en la titularidad formal, no es preciso acudir a otros mecanismos para probar y garantizar esta efectiva protección de derechos, a quien teniéndoles todavía no siempre pueda de una forma adecuada demostrar eso. Entonces, son estos elementos que refuerzan los roles de dominio y de poder que generalmente se dan en las parejas, ¿no? Entonces, en las relaciones entre hombres y mujeres, generalmente por estas brechas de desigualdad y los roles, las mujeres han terminado en mayor proporción
abandonando estudios, incluso secundarios, no, porque salieron embarazadas antes y después ya no les permitieron estudiar, de repente su propio consideró no es necesario, porque estoy dedicándome a mis hijos, el esposo se dedica a, ¿no? a suministrar la parte económica, y entonces decide qué se hace y qué no se hace, ¿no? Resuelve, digamos, los temas de repente de recursos, ¿no? O por el contrario, ella es la que tiene los recursos, quien hereda la casa o quien tiene la propiedad. Sin embargo, el desconocimiento o la subordinación termina trasladando y la disposición de los bienes y de las propiedades a la pareja. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? ¿En qué condición se encuentran estas situaciones? ¿Quién es el responsable de qué, no? ¿Quién está obligado a prevenir, proteger, hacer o no hacer algo en relación con los derechos de alguien, no? ¿Quién es señalado como actor de una conducta antijurídica en el ámbito público-privado que afecte los derechos, no? ¿Dónde, en qué instancia se quedó? ¿A dónde se acudió? ¿Dónde sucedieron los hechos? En el colegio, a las niñas, a los niños, con los tutores, en el centro de salud mental o terapéutico, ¿no? Etcétera. Entonces, obviamente que sabemos que esto se considera, ¿no? Pero si encontramos casos en que una fiscal no haya considerado, pues que como no se dio cuenta porque estaba dormida, el agresor no es responsable, ¿no? Y no puede ser acusado, ¿no? Entonces, lo que parezca obvio, ¿no? Y que se suponga que para ejercer la profesión en todo este proceso de ruta frente a la violencia sea suficiente, vemos que no lo es, ¿no? Entonces, no está de más que lo tengas siempre como guía esta serie de elementos, y seguramente ustedes en su práctica también van a encontrar otras preguntas que pueden servirles de guía. Y en el que yo siempre señalo, lo primero es, hay un caso de una mujer, hay un caso de una persona con discapacidad, afrodescendiente, migrante, detente ahí para ver que si no hay temas, que seguro van a haber temas que sopesan en esa situación que le ha pasado, para que tú apliques el enfoque de género y el enfoque interseccional, ¿no? Y veas si realmente al cambiarle, digamos, a esta persona que es mujer, tu decisión, si fuera un hombre, sería la misma, y si es diferente, en todo caso, a la mujer que es la que está siendo vulnerada y que ya hemos dicho que de por sí, per se, tú debes considerar que hay una discriminación estructural, o sea, ¿habrá una discriminación estructural? No, existe y discrimina y margina y violenta a las mujeres. Por lo tanto, la decisión que se está tomando, los hechos sucedidos, ha sido con estas condiciones, ha sido negativo para ella. ¿En qué proporción le ha generado el daño? Si hubiera sido hombre, ¿hubiera sido de la misma forma? Segundo nivel, cuando yo ya tomo la decisión, ¿le va a perjudicar en qué forma ella? ¿Estoy reparando el daño que se ha hecho? Si fuera un varón y aplicara lo mismo, ¿sería igual? ¿A quién le afectaría más? ¿A quién le afectaría menos? ¿A quién beneficiaría más? ¿No? Entonces son ciertos criterios que de todas maneras contribuyen y ayudan para afinar, ¿no? Esa argumentación en las sentencias, ¿no? Entonces, ¿quién tiene derecho a qué? Es preciso establecer en la reclamación, en la demanda o denuncia, de qué derechos se trata, quién es el titular de esto, tratar de reconocer quién tiene derecho a qué y no, de dádivas o favores, el reconocimiento del derecho dignifica, ¿no? Entonces, ¿quién debe ser protegido y protegida? Si en efecto, ante la igualdad ante la ley, deben ser ambos, hombres y mujeres, protegidos. ¿Pero qué derecho ha sido vulnerado? Ya, entonces, ¿y quién está en más desventaja? ¿Y quién se encuentra bajo este enfoque de género interseccional con mayores repercusiones y daños
¿no? Incluso aplicándose la justicia que va a salir como resultado nuevamente retornando a la sociedad y va a verse, digamos, posiblemente estigmatizada por diferentes situaciones conocidas por el entorno. Entonces, esa ponderación, ¿no? que debe de hacerse. Ya. ¿Quién controla qué? ¿No? Esta es otra de las preguntas. En estas relaciones de control, ¿no? Vemos el ejercicio de poder, como en estas relaciones de subordinación que no aguantó y la mató la pareja, me reclamó, ella era subordinada, empieza a levantarse, a grabar, insistir, es decir, no debió insistir, ¿no? Estas relaciones, ¿sí? Puede ser un determinante 10, 4, 1, de 3, 2, violencia 4, 3, 5, 7, generalmente 8. invisible. ¿Sí pueden apagar su micrófono o están preguntando algo? Ya, el control, ¿no? Entonces el control no solamente tiene que ver con el tema del rol que está asumiendo de padre, por ejemplo, el varón respecto a la mujer o el nivel del machismo, sino también respecto de otros bienes, ¿no? Claro, que va, va unido respecto de ese rol, digamos, que tienen los varones dentro de las relaciones de poder por estereotipos de género, de padre de familia, ¿no? O cabeza de familia, sino también tiene que ver con el control del dinero, de la movilidad, de la comunicación, de las decisiones, ¿no? En la relación, en el hogar o en el ambiente, de repente, de trabajo, donde se encuentra, ¿no? Entonces, es otra pregunta orientadora para tener estos elementos, ¿no? ¿Quién decide? También va vinculado al tema de poder, ¿no? Que está asociado a esta participación, a esta, si ya en el entorno, digamos, familiar, puede tomar como cabeza de familia, integrante de la familia, ¿no? También vemos su participación a nivel, digamos, de la comunidad, de la ciudadanía, ¿no? La autoridad, ¿no? La rendición de cuentas que debe de haber, ¿no? Las relaciones señalan, van a tener una serie de implicancias vinculadas que van a generar, que pueden generar conflicto, violencia, precisamente en esta toma de decisiones respecto del dinero, respecto de la crianza de los hijos, la autonomía personal respecto de que quiero salir a trabajar, a estudiar o a una actividad de recreación, ¿no? Pasear, ir a un cine, ir con mis amigas, mi familia, etcétera, ¿no? La decisión incluso de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Yo no quiero tener más hijos, ¿no? Yo no quiero tener, cuando tú deseas las relaciones sexuales, o sea, tienen que ser consensuadas, tenemos que llegar a acordar en ese momento que sí, yo también estoy dispuesta, ¿no? Entonces, ese tipo, digamos, de decisiones también tiene que verse bajo qué influencia, digamos, o quién ordenaba y subordinaba a quién, ¿no? ¿Quién recibe qué, ¿no? Este criterio de equidad en esta distribución de beneficios, ¿no? Y quién tiene más, quién se ve más beneficiado, no solo dentro de este espacio, digamos, familiar del hogar o institucional, ¿no? Para determinar, digamos, estos niveles de poder o de las consecuencias negativas a las que se ha llegado y que por el motivo por el cual están en esa, ante un juzgado, ¿no? Reclamando y exigiendo la protección, ¿no? De un derecho y la sanción por la transgresión del mismo, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Por qué, no? ¿Por qué? ¿Cuál es la base de la situación? ¿No? Hay esta situación que debe manejarse
de cómo abordarlo de una manera integral, ¿no? Con un análisis teniendo todas las reglas, normas, costumbres, como les decía, dar de per se que existe el hecho de discriminación y la violencia estructural, ¿no? Esta violencia estructural, las reglas, los comportamientos que están permitidos, ¿no? Y bueno, ese es un ejemplo de una ley, pero de otro país, porque he tomado el modelo que nos señala Colombia, ¿no? Para su Corte Superior, y así hay otras propuestas también que pueden encontrar en el documento dirigido para la incorporación de género en los instrumentos de Chile, también en el cual hay preguntas claves, sugerentes, no solo motivadoras, sino que te guían para ver si te estás olvidando de algún elemento a la hora de hacer el análisis, ¿no? Porque de repente la normativa sí la vas a tener clara en el procedimiento, pero el peso de estos estereotipos, esta exigencia, más allá incluso de ver los análisis de las sentencias de la Corte Interamericana, van a ver que también es necesario, digamos, unos análisis que tú hagas, ¿no? Respecto del caso específico, con todos estos elementos, y ahora ya con conocimiento de este enfoque de género, este enfoque interseccional, supongo que este análisis ecológico del círculo de la violencia, el entorno de la violencia que pasan las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que estos son algunos tips, algunos elementos, digamos, si bien generales todavía, por lo corto del tiempo para tener mayores debates, nos sirve, digamos, de orientación para tenerlos en cuenta en la toma de decisión que nosotros tengamos en los casos que se nos presentan. Entonces, yo recomiendo las lecturas que se les ha otorgado, especialmente por los modelos diferentes que podemos encontrar en las cortes superiores de los países de la región, que incluso también recogen parte de la casuística que hemos visto en estas dos clases, ¿no? Y entonces más explayada, donde pueden ver detenidamente cada una de estas situaciones y de forma más detenida, con una comparación con estas preguntas, y la sugerencia y la recomendación para finalizar, sobre todo de que hagan, creen un banco de sus, no solamente pues de sus sentencias, sino sobre todo que es tan difícil, ¿no? Porque no estamos en una capacitación de la normativa, de qué cosa va, sino cómo incorporas estos enfoques en la argumentación de sentencias, viéndolo desde un enfoque de género, viéndolo desde un enfoque interseccional, y cómo realmente te quita la venda de los ojos viendo la serie de casos que hemos visto recientes, ¿no? Recientes de violencia contra las mujeres, y que pueda realmente impartir esa justicia en igualdad de condiciones para hombres y mujeres. Yo me quedo ahí y bueno, les dejo abierto el micro, no sé exactamente, bueno, la hora, pero si de repente hay algunos comentarios, algunos aportes y tienen el tiempo, bueno, podemos abrir el debate, ¿no? Creo que ya no hay comentarios, Carmencita, nada. Recordarles a los participantes que por favor vayan avanzando con las tareas, con todo con la participación en el foro, en cada uno de los módulos que están pendientes. Asimismo, el registro de su asistencia en línea, en la llamada, perdón, el video de ahora va a estar subido en la plataforma, así como la PPT que nos has mandado. Entonces, no sé si algún participante de todas maneras quiere hacer algún comentario, sino para dar
para ya dar por finalizado la reunión del día de hoy. ¿Alguno ha levantado la mano? Creo que no, ¿no? Disculpa un momentito, Natalie, solamente agradecer a Carmencita. Sabemos de tus tiempos muy estrictos, muy exactos, y realmente es para nosotros un honor que nos dediques este espacio para ayudarnos a ver desde otra mirada cada caso, cada casuística que nos has presentado. Gracias, Carmencita. Sigue la participación de todos los participantes en el foro. También Ujú, sí. o nos apoyes con la calificación. Gracias, Natalie. Te dejo, disculpa. No, está bien, Julia. Igual agradecerle a Carmen y a cada uno de los presentes. Nada, por su asistencia. De todas maneras, son tiempos complicados y más el internet en Yurimaguas que está complicado, pero es un gran esfuerzo y creo que va a tener recompensas de todas maneras. Así que nada, muchísimas gracias nuevamente, Carmen. Gracias, Julie. Y ya estamos en contacto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego con todos. Hasta